capítulo 12. Vamos a leer del 28, versículo 28 en adelante. Que Dios bendiga a los que están conectados en las redes. Amén, amén. A los que se gozan también a través de las redes, que Dios les bendiga donde quiera que estén. Como siempre digo, en las redes la ventaja es que, aunque estén lejos, siempre les llega la palabra. Siempre llega la bendición. Ya sea que estén conectados en el en vivo, en el momento, o que vean el video después, de todas maneras se gozan. Vamos a leer desde el versículo 28 en adelante hasta el 34, capítulo 12 de San Marcos. La palabra del Señor dice así. Espero que le haya bajado volumen al celular para que no nos asuste. Dice la palabra del Señor, como siempre la leemos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pueden tomar asiento. Se puede decir con seguridad que ninguna respuesta que el Señor dio a las preguntas que le hacían fue errónea. Todas fueron acertadas. Todas las respuestas que el Señor dio fueron acertadas, porque Cristo es la sabiduría misma. ¿Sabía usted? Él es la sabiduría misma. Él lo sabe todo. Por eso Él de alguna manera nos hizo saber que Él tenía toda potestad en el cielo, pero también en la tierra. De manera que entre todas las respuestas que el Señor les dio a aquellos curiosos, nosotros aprendemos de todas ellas. Imagínense qué pregunta le hicieron. ¿Cuál es el primer mandamiento? La pregunta que le hicieron. Versículo 29. En el versículo 28 dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Porque hay tanto mandamiento en el Antiguo Testamento. Allá están los 10. En Éxodo 20 aparecen, del versículo 1 en adelante, aparecen los 10 mandamientos. Se le conoce como el decálogo de la ley, porque ahí están enumerados. Ahí podemos ver qué es lo que Dios manda. Aparecen 10 en esa área, en esas tablas, podemos decir, ¿verdad? Las tablas que el Señor escribió con su dedo, de acuerdo como lo menciona la historia en el Antiguo Testamento, así escribió los 10 mandamientos. Pero ¿sabe por qué es importante detenernos un poco en esto? Porque de la respuesta del Señor, nosotros también podemos responder a las dudas de otros. ¿Por qué hay gente que todavía no entiende el plan del Señor? Es más, mire, conocemos gente que viene a la iglesia. No viene muy a menudo, por supuesto, y quién sabe si están convertidos o no. Pero no entienden todavía lo que el Señor pide en su palabra y lo que el Señor nos expresa. Digo esto porque, aunque yo no lo diga, hermanos, es así. Nosotros por fe le decimos hermanos o hermanas a la gente, ¿verdad?
Dios le bendiga, hermano, o paz de Cristo, hermana, pero es por fe. Ya si están convertidos al Señor como Él lo manda, eso es otra cosa y solo Dios lo sabe, ¿verdad? Dios y los frutos que vemos, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Si vemos frutos que no van de acuerdo al árbol que es plantado por el Señor, pues lógicamente le falta convertirse. Pero ese digamos que es otro tema. Lo que quiero decir es que muchos de nosotros no hemos captado el verdadero significado de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. En este caso, mire la respuesta que el Señor le da. Yo no sé si en este tiempo, muy a menudo surge, ¿sabe usted? La duda, oye, ¿cuál será el principal mandamiento? ¿Cuál será el primero? Queriendo decir, ¿con qué empezamos? Bueno, en Éxodo 10 allá está el orden, pero al final de cuentas no es tanto el orden. El Señor aquí lo resumió, lo redujo. Se podría decir en un solo mandamiento de doble petición. Se puede decir, un solo mandamiento de doble petición. Primero tienes que saber que Dios es uno y tienes que amarle con todo el alma. No a medias, no un poquito, no cuando quieras, sino con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Casi que el Señor lo menciona como dos mandamientos, pero eso se resume casi en uno. Porque si amamos al Señor como Él lo dice aquí, vamos a amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos, de hecho también tenemos que amar al Señor, porque del Señor viene el verdadero amor. El verdadero amor nace de Dios. Y si nosotros lo aceptamos como tal, igual lo vamos a reflejar con el prójimo, con nuestro hermano, pues, con el otro semejante. No importa la edad que tenga, el color, el idioma que hable, pero es nuestro semejante. Él es nuestro prójimo. La pregunta que le hacen al Señor, yo creo que lo hicieron, según lo dice la palabra de Dios, con cierta intención, a ver qué decía el Señor. Pero nadie le pudo ganar al Señor, ni ha podido ganarle. Uno de los escribas, de los principales, lo oyó que estaba disputando con los demás. Hay un diálogo anterior aquí, antes del versículo 28. Hay un diálogo. Vamos a leer ese diálogo para tomar base, aunque tiene otro tema, pero basado en eso, este escriba estaba oyendo la plática. A veces no es que uno vaya a meterse, pero uno oye, ¿verdad? Pues y como si se está hablando en voz alta, pues se oye la plática. Y desde el versículo 18 le preguntan al Señor algo. Del 18 al 27 lo vamos a leer. Yo se lo leo, usted me sigue si gusta con la vista. Dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Se dan cuenta cómo el Señor se desenvolvía?
Y por eso este escriba estaba oyendo y dijo, ahora le voy a preguntar a ver si me puede decir este hombre, porque no lo reconocían como Mesías. A ver si me puede decir cuál es el primer mandamiento de todos. Y ahí es donde entra en el versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, o sea, la plática, y sabía que les había respondido bien, el escriba sabía, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Sabe que en nuestro tiempo hay muchas opiniones que a veces hasta se convierten en mandamientos? Pero solo son opiniones. Por ejemplo, usted conoce a mucha gente que no le hablan de otra cosa, solo del sábado. Que descansar el sábado, que no haga ninguna obra el sábado, porque Dios lo santificó. Y por ahí se van. Ya casi no hablan de Cristo. Lo siento que diga esto, pero es así. No es de ayer que yo conozco a esa gente, a los que le llaman sabáticos o del séptimo día. Ellos no hablan de otra cosa, casi solo del séptimo día. Y solo ellos que supuestamente lo respetan y lo guardan son los únicos que se van a salvar. Todas las demás que supuestamente no respetamos ese mandamiento de descansar el sábado o el séptimo día, no se van a salvar. Lo que significa pues que están poniendo casi como en primer lugar ese mandamiento. Y así, cada quien toma su punto de vista. Otro dice que si no creemos en los siervos que el Señor ha dejado, que ha levantado por ahí profetas o apóstoles, no vamos a ser salvos. Porque Dios los levantó para que sean ellos como mediadores. Y cosas así, cada quien anda llevando un punto de vista. Casi como mandamiento. Pero el Señor nada más respondió de una forma tan acertada que si todos siguiéramos las respuestas que el Señor dio, fuéramos la gran mayoría unidos y nos amáramos como tal. No llevar a cada quien su punto de vista, ¿verdad? Cada quien su doctrina. Es triste, pero así es. El Señor nos dijo aquí, bueno, el primer mandamiento de todos es, acuérdate, no vas a adorar dioses ajenos. Porque ese es el primer mandamiento que está en Éxodo 20, de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero de los 10. Pero yo creo que el Señor ha de haber dicho, el primero en la lista de los 10. Pero ¿de qué sirve que no tengas otros dioses si a mí no me amas como tiene que ser? No va a funcionar, dijo el Señor. Si no amas a Dios como debe de ser, aunque no tengas otros dioses, de todas maneras no estará completo. Y yo creo que el Señor ha de haber dicho, todos ustedes, porque en el tiempo del Señor, esta gente, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos estos eran muy respetuosos de guardar el séptimo día. Pero el Señor no le dio importancia a eso porque lo hubiese dicho. ¿Sabe por qué? Porque el guardar o descansar un día es una obra material, que cualquiera lo puede hacer. Yo conozco gente que ni va a la iglesia y lo respeta y lo guarda y lo descansa. Pero es que eso no es en sí lo que el Señor quiere. Y la respuesta del Señor aquí es bastante contundente. Primero, que Dios es uno. Por algo dijo el Señor e insistió en la respuesta, ¿verdad? Por algo insistió en eso. Porque Él sabía que hay mucha gente que le encanta tener más de un Dios. Yo no sé por qué, yo creo que no consideran suficiente el único Dios verdadero. Si el Señor no necesita ayudantes, no, hermano. El Señor, nuestro Dios y creador del universo y salvador de nuestra alma, no necesita ayudantes. Hermano, ¿y nosotros? ¿En qué le podemos ayudar al Señor nosotros? Porque hay cantos que dicen que el Señor nos necesita. No, mentira, que nos va a necesitar. Nosotros necesitamos eso. Hay cantos que dicen eso en su expresión porque Él nos manda a predicar, a visitar a los enfermos, a hacer muchas cosas que Él nos manda. Pero no es que nos necesite. Nada más es parte de lo que tenemos que hacer porque Él lo manda y porque estamos agradecidos con Él. Entonces, cuando el Señor dice aquí, el primer mandamiento de todos es 2 puntos. Ahí lo puede ver usted. 2 puntos. Quiere decir, oigan, este es el primer mandamiento de todos. 2 puntos. Y todos atentos a oír la respuesta. Oye Israel,
Se está refiriendo a su pueblo. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo primerito que tenemos que saber. No hay más de un Dios. Algunos han dicho, no hermano, pero es que ese Dios quiere decir pluralidad. No, porque ya van buscándose otros dioses. Por eso están diciendo eso. Porque ya se van consiguiendo otros. En la mente, aunque sea, ¿verdad? Y realmente Dios es uno y se acabó, pues. O sea, uno y uno, no hay más. Sí, Él tiene pluralidad, pero de cualidades, de privilegios. Porque Él a la vez es el Dios omnipotente, es todopoderoso, pero también es omnipresente porque está en todas partes al mismo tiempo. Y esas son únicas cualidades que el Señor nuestro Dios tiene. Tiene varias formas que el Señor puede tomar como Dios, pero no es porque Él sea varias personalidades. Por ejemplo, mire, su servidor es uno y no hay más. ¿Dónde está el otro aquí? No hay más. Ahora, si se refiere a la naturaleza, sí. A eso sí, porque yo tengo un espíritu, tengo un alma, pero también soy carne, soy cuerpo. Y otras cualidades que el Señor me ha dado. Pero yo sigo siendo una sola persona. Si le vamos a llamar persona, ¿verdad? Una sola persona, no hay más. Pues podemos decir que en este caso el Señor es igual, es un solo ser, no hay más. Eso fíjense que es importante porque yo todavía sigo oyendo y viendo a gente supuestamente preparada, líderes de muchas gentes, o sea, de organizaciones muy famosos, se han hecho famosos por la radio, por la televisión, pero ellos insisten que hay más de uno. Se le llama pluralidad. El hecho de que alguien tenga con la tendencia de querer tener a más de un Dios. Y eso es una ofensa para el Señor. Por eso el Señor también compara como el matrimonio. Eso lo decíamos un día de estos cuando dijimos que el Señor a su nación, a los israelitas, los compara con una mujer, como una novia, por quien Él se esforzó y venía, la apreciada, la valorada, la única. Pero como se creyó mucho, era una mujer bien creída, ¿verdad? Vanidosa. Entonces el Señor dijo, bueno, no me quieres, yo me voy con la que me quiera. Y ahí estaba la raza gentil, podemos llamarle así. La parte gentil, la que estaba despreciada, ahí estábamos nosotros. Pero ¿saben por qué le estoy comentando esto? Porque la Biblia cuando habla sobre el matrimonio, es solo una. Para el hombre solo es una. Y para la mujer también solo es uno. Y eso se compara con el Señor. Lo que quiere decir que el Señor solo es uno. Y nosotros como iglesia, ¿por qué habríamos de tener más de uno? Pues a eso ¿sabe cómo se le llama? Adulterio. Así se le dice. Tener más de un Dios es adulterio. Cometemos adulterio. El que tiene más de un Dios para adorarle, para pedirle, para honrarle, para glorificarle, está cometiendo adulterio. Un adulterio espiritual. No crea que el adulterio nada más es en lo humano, cuando se une un hombre con una mujer, no. También se comete adulterio así de esa manera espiritual. Como cuando alguien dice la leche adulterada, ¿sabe qué quiere decir? Porque le están poniendo agua, no la dan pura. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado. Cuando hablamos de Dios, nos referimos solo a uno. Que Él tenga naturalezas, que Él se manifestó como el Padre de la creación, pero a la vez como el Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la consolación. Esa es otra cosa, pero sigue siendo uno. Es el mismo Dios, el mismo Espíritu que lo ha hecho todo. No necesita de ayudantes. Sí, porque la Biblia lo dice. Es más, mire, es celoso el Señor. Porque allá en el primer mandamiento, en Éxodo 20, dice: yo soy el Señor tu Dios y soy celoso. Pues imagínese un hombre que tiene a su esposa que la ama tanto y la esposa viendo a otro, ¿cómo se va a sentir? Pues por ahí viene el asunto.
Si ponemos el ejemplo, pues físico, ¿verdad? Si ponemos ese ejemplo, por un decir, pues así también es con el Señor. Él es nuestro único esposo, porque nosotros somos la esposa. Y Él es el esposo. No hay más. Como les repito, que Él ha usado varias maneras o formas o naturalezas con tal de acercarse a nosotros. Eso es cosa de Él, pero Él sigue siendo uno. No hay más. Su alabanza no la puede dividir entre 2 o 3 o 4, no, mucho menos entre tanto que otros tienen, ¿verdad? Por falta de uno, dice. ¿Oído hablar eso de las 12,000 vírgenes? No, dice, a cuántas 12,000 vírgenes venía clamando, pues ninguna le respondió, ¿verdad? Solo uno es el poderoso y todopoderoso. Él es el único. Bendito Dios. A eso se le conoce como la unidad o la unicidad de Dios, porque Él sigue siendo uno. Y lo reconocen los profetas y los apóstoles. Otro día nos vamos a concentrar en esa lectura. Nada más estamos tratando de concentrarnos en la respuesta que el Señor le dio para que de una vez vayamos ubicándonos. Podrá decir usted o también yo, bueno, pero si aquí sí, eso lo sabe cualquiera, pero a veces nos confunden tan fácil. Porque por allá había una pareja de pastores, porque hay lugares donde pastores le dicen también incluyen a la mujer, ¿verdad? Sacaron un en vivo y cuando el varón, el hombre, el hermano dijo, la honra y gloria sea para él, ella le respondió en vivo y le dijo, ¿cómo que para él? Para ellos, le dijo ella. Ah, sí, dijo él, para ellos. Dije yo, ya lo enredó al pobre hombre, la esposa. Cuando tenemos la mentalidad de querer adorar a más de uno, ahí es donde le fallamos al Señor. Ahí es en donde le vamos ofendiendo, porque Él sigue siendo uno. Esta respuesta que el Señor dio está en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, allá dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que es el mismo Señor, ¿verdad? Aquí Cristo usa la palabra Señor o Dios, que viene siendo lo mismo, solo que allá menciona un nombre. La vez pasada tratamos de ver eso aquí un poco, en donde se cree que por eso se le llama Jehová, Yahvé, Yahweh, porque el verdadero nombre que aparece en el hebreo no tiene vocales. Y si nosotros queremos pronunciar el nombre de Dios sin vocales, no vamos a poder hacerlo. ¿Cómo se pronuncia? Yo no sé. Pero nuestro idioma requiere de vocales. Las demás letras se le llaman consonantes, no tienen sonido. Si no usamos vocales, no se les puede dar un sonido exacto. Por eso es que procuraron los siervos que se esforzaron por hacernos llegar un nombre, de ponerle vocales. Y ahí aparece Jehová, Yahvé, Yahweh, que viene siendo prácticamente el mismo Señor, para que nosotros nos ubiquemos. Pero la vez pasada decíamos, y lo vamos a decir hoy, por el momento no nos concentremos en el nombre, sino nada más en la esencia de Dios, en lo que sí es Él. San Juan 4:24 dice, porque Dios es espíritu. Y eso es Dios. Dios no es una persona, hermano, no. Dios es espíritu, que tomó un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. Es correcto, pero eso lo tomó Él para manifestarse a nosotros y poder morir y derramar sangre. Acuérdense que todo sacrificio requería de sangre. ¿Se acuerda cuando pecó Adán y Eva? Dice que se hicieron delantales de hoja, ¿verdad? Para cubrirse. Porque ellos al principio no pensaban que andaban desnudos, pero después que pecaron sí dijeron, andamos desnudos. Miren, o sea que nosotros, si no hubiesen pecado ellos, todos anduviéramos desnudos y nadie se asustara, ¿verdad? La vestimenta de cierta manera cubre la vergüenza, se dice, el pecado. Pero lo que quiero decir es que el Señor les hizo, dice, vestimentas, les hizo vestiduras de piel de animales. Tuvo que sacrificar animales. Del sacrificio viene la solución. Y así vino en orden todo. ¿Qué fue lo que hizo Abel?
sacrificó un animalito, ¿verdad? Para ofrecérselo al Señor. Los primeros hijos de Adán. Uno le ofreció hortalizas, cosas, verduras, yo qué sé, porque eso hacía, era Caín, pero Abel le ofreció un animalito sacrificado. Todo eso nos viene diciendo de un verdadero sacrificio que un día vendría. ¿Cuántos años pasaron? Miles de años, hasta que apareció el verdadero que se sacrificó. ¿Cómo? Pues Dios mismo tomando un cuerpo. Lo estuvimos diciendo la vez anterior, hoy nada más voy tratando de repasar un poco. Dios toma un cuerpo porque en espíritu no podía llegar a la cruz. Nadie puede tratar con los espíritus. ¿Sabía usted que la muerte y Satanás son espíritus? Ellos no son personas que toman forma de persona, que se manifiestan en cuerpos, que hacen cualquier cosa para que nosotros podamos sentir o ver, es otra cosa, pero ellos son espíritu. La muerte es un espíritu y Satanás también. Mira aquí cómo les contestó el Señor en la primera conversación, cuando disputaban. Les dijo el Señor en el versículo 25: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Saben que los ángeles son espíritus? Ellos son espíritus. Toman un cuerpo nada más mientras van a ejecutar algo, o para que los veamos en algún momento dado. De otra manera no podemos verlos. Pues Dios en su esencia es espíritu. Él no es persona. No se le puede decir persona humana al menos, ¿verdad? Si le vamos a llamar persona, digámosle persona, vaya, celestial, divina. Aunque a mí no me parece mucho esa palabra, porque esa casi se usa solo para lo humano. Por eso San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Quiso decir el Señor: cuando adores al Señor, hazlo desde lo más profundo del corazón. No nada más porque te oigan y te vean, no, trata de convencerlo en el espíritu. Por eso hay gente que no mueve ni la boca y está clamando al Señor. ¿Sabía usted? Hay gente que no, usted no le oye nada, pero está clamando al Señor entre espíritu y espíritu. Hay un largo clamor y el Señor lo está escuchando. Aquella mujer, la madre de Samuel, ya después solo dice que el sacerdote medio le observaba que movía los labios, pero no se veía nada. Por eso él pensó que borracha estaba. No, pero ella seguía clamando al Señor. La madre del profeta Samuel, cuando se lo pidió al Señor, porque ella no podía tener hijos. Bueno, esto, hermanos, trato de traerlo aquí para que podamos comprender quién es y qué es Dios. Y que Él tuvo que de usar naturalezas, pues, para acercarse a nosotros. Por eso es que Él tomó un cuerpo, a lo que se le llamó hijo. Pero no es otra divina persona de la Trinidad, eso no existe. Eso es un dogma, eso es un invento de la tradición. La Biblia no le habla de eso. Sí le habla de Padre, Hijo, Espíritu, pero son las manifestaciones del mismo Dios. No son personas divinas. Son manifestaciones que Dios ha hecho con tal de que nosotros le comprendamos un poquito. Y se llevó la sorpresa el Señor que más confundidos quedamos, ¿verdad? Sí, porque más confundidos estamos, hermano. Ahí le preguntaban a un siervo muy reconocido, le decían: ¿es correcto que cuando vamos a orar clamemos a Cristo cuando sabemos que es el Hijo? Y dijo él: que le digamos Padre cuando Él es el Hijo. Y dijo él: bueno, lo que pasa es que el mismo Señor dijo que si queréis ver al Padre ya lo visteis. No hay problema. El Padre no se va a enojar, dijo, porque es su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Le podemos llamar Padre al Hijo, dice, porque pues es la segunda persona de la Trinidad. Y yo pensaba, digo, pero ¿por qué estos hombres tanto estudio y todavía creen que existe esa cuestión? Si usted busca la palabra Trinidad, no está en la Biblia. Es un invento del hombre que no ha podido entender las manifestaciones del Señor. Ahora, si usted me dice: hermano, pero la palabra en la Biblia aparece. No, pues sí, yo no estoy negando que aparezca. Claro que ahí está. Ahí está la palabra Padre y la palabra Hijo, Espíritu Santo. Pero eso no nos indica que son personas divinas ni separadas. Son manifestaciones del Señor. Amén, aleluya.
Por ejemplo, en el bautismo del Señor, ¿cuántas personas se vieron ahí? Solo una, la de Cristo, el Mesías. Lo otro fue la voz y la visión de la paloma. Esas no son personas. La voz no es una persona y la paloma. Solo son señales que Dios le dio a Juan. La voz, la confirmación. Este es mi hijo amado, a él oíd. La voz no es una persona. Representa al mismo Dios que es el creador del universo. Al mismo Dios que es uno del que habla Jesús aquí. Y la paloma también representa al Espíritu Santo, que es el mismo Señor. No hay como para confundirlo, la palabra está clara. Porque alguien me puede decir, ya me ha dicho, hermano, pero ahí está. Sí, yo no estoy negando que no está. La manera como el Señor se acercó a la humanidad. Pero en el bautismo de Jesús usted no ve 3 personas, usted ve solo una, es la de Jesús. Las otras son señales. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Juan dijo, el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien viene descender mi espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ya no dice más, pero ¿qué dice Juan con eso? Bueno, yo vi que descendió el Espíritu sobre ese hombre al que yo bauticé. Bueno, pues ahí se cumplió. Sobre quien viene descender mi espíritu, ese es. Porque el Espíritu no es una paloma, hermano. Yo he oído cantos donde le cantan a la paloma del Espíritu Santo, dice. Y yo vi que entró una paloma, dice, y que había una paloma. No, hermano. Eso solo fue una señal para los ojos de Juan el Bautista. Y la voz igual. La voz es una confirmación. La voz es, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento o complacencia. A él oír. Es una confirmación. Ese es Juan. Ese es. De manera que allí podemos ver las 3 manifestaciones del único Dios. Pero no son 3 divinas personas. Bendito Dios. Y en ningún lado podemos ver las 3 divinas personas, solamente los títulos o los nombres. Eso sí se ve, no hay que negarlo. Ahí está. Porque el mismo Dios es el Padre de la creación, pero también es Hijo en la redención, en la carne, y Espíritu Santo en la consolación y revelación, porque Él consuela y revela. Por eso no podemos pensar que están divididos. No, es el mismo Dios. Y Él ha hecho todo con tal de que nosotros captemos el mensaje. Pero no que nos vayamos por otro lado. Como para decir, aquí adoramos a 3 hermanos. Yo pensé que a 2 porque de donde yo vengo solo son 2 hermanos. No, eso es pecado mencionar números, solo es uno. Más de uno puede ser adulterio, puede ser ofensivo. Imagínense que venga una esposa y diga, pues yo tengo 3 esposos, hermano, por falta de uno, hermano. Será usted, pero la iglesia no. La iglesia tiene solo un esposo. Solo uno. Así dice la palabra de Dios. Por eso cuando dice el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En San Juan 10:30 lo mencionamos y lo vamos a seguir mencionando. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Pero no está hablando de personas, sino de naturalezas. Porque la naturaleza divina estaba obrando en la naturaleza humana. Segunda de Corintios 5:19 dice, ciertamente Dios estaba en Cristo en la cruz ahí, reconciliando al mundo. Lo divino en lo humano, dice el canto, ¿verdad? Repasamos ese capítulo. Lo divino en lo humano. No son personas. Es un error pensar que el Padre es una persona cuando San Juan 4:24 dice que es espíritu. En Jesús sí le creo. Ese sí es una persona, ese ser. Una persona humana, pues. Pero es lo que Dios usó para sacrificarse a sí mismo, para darnos vida, para derramar sangre. Pero no es otra, mucho menos segunda, mucho menos tercera el Espíritu Santo. Imagínense que está en tercer lugar el Espíritu Santo. Debería estar en primero, ¿verdad? El orden, muchos le han dado el orden de decir la segunda persona de la Trinidad es Cristo y la tercera es el Espíritu Santo.
le han dado ese orden por el plan como ha venido. Porque en el antiguo tiempo, Padre nuestro Dios, Jehová, o Yahvé o Yahweh, el Padre de la creación. Luego aparece el Hijo, oiga, después del Padre, ¿verdad? Según como se ve. Y por último el Hijo se va y dice, no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Pareciera como si él estuviese hablando de una divina persona que vendría a ocupar su lugar. Pero si analizamos las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo, no son tres divinas personas, no existen. Es un solo Dios que se ha manifestado de tres formas, vamos a decirlo así. Yo diría que de muchas más, porque en la zarza, ¿quién se manifestó? El Señor, nuestro Dios, pero Él no es zarza. También se manifestó en el burrito, ¿verdad? El que habló, Dios hizo hablar ese burrito. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Pero Él no es un asno tampoco. En la nube Dios hablaba. Es decir, son manifestaciones que el Señor ha usado. Por eso en aquel tiempo los seres humanos decían, vamos a morir, hemos visto a Dios. No, han visto una manifestación de Dios. A Dios no, porque el que mire a Dios va a morir, dijo el Señor. A Moisés le dijo, no me ha visto hombre y vivirá. Así que cuando ellos decían hemos visto a Dios, era una manera de decir hemos visto una manifestación de Dios. Cuando el padre de Sansón y la madre también, los dos ellos en matrimonio, hablaron con el ángel y le preguntaron, dinos cuál es tu nombre, para que después de todo esto te sacrifiquemos algo. Y dijo, no pregunten por mi nombre, es un nombre que está oculto. Es un nombre admirable, pero ahí está oculto, no les puedo decir. ¿Y sabe qué pasó? Le dijeron, a Dios hemos visto. Sí, vieron a Dios, pero manifestado en un ángel. Dios se ha manifestado de muchas formas. Sí, hermano. Pero Él no es una persona así humana como nosotros creemos. Es un anciano, pues, ¿verdad? Ese orden de la Trinidad y decir la primera persona de la Trinidad, la segunda, eso se lo da el hombre porque así lo entiende el hombre. Pero la Biblia no lo dice así. La Biblia lo aclara de que Dios mismo estaba en Cristo. O sea, el Espíritu de Dios estaba en él. Amén, aleluya. No hay más personas. Cuando Esteban vio el cielo abierto, no dice que vio allá a la Trinidad. No. Veo a Jesús, dijo, sentado a la diestra de la majestad de Dios. Ese cuerpo con que el Señor se va es el con el que lo vio Esteban y es con el que va a volver el Señor. Amén. Pero no vio una Trinidad allá. No existe realmente como la palabra se cree como una doctrina. La vez pasada leímos eso. Yo no quiero volver a caer en la repetición, pero para confirmar lo de Esteban, si usted quiere leerlo conmigo, dice que vio los cielos abiertos. Hechos 7. Hechos 7, desde el versículo 54 de Hechos 7 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. No digo la persona, la primera persona de la Trinidad, no, vio la gloria de Dios, o sea, vio aquella luz tan terrible que no puede resistir hombre para verla en sí, pero en esa, cuando vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En otras palabras, el Señor con el cuerpo que Él se fue de aquí, vamos a decir, con el que resucitó, así lo logró ver Él. Dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y a Él, miren, no es al Padre, y a Él, hablando en sentido figurado, ¿verdad?
A él dice en el versículo 59 y 60, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Alguien puede decir: oiga, hermano, de verdad, ¿y por qué le entregó el Espíritu a Jesús si es la segunda persona de la Trinidad? Y el que nos dio a nosotros la vida es Dios el Padre, ¿verdad? No, hermanos, que es el mismo. No nos confundamos, ¿verdad? Es el mismo. Por eso dice que a Jesús le entregó el Espíritu. Es decir, la palabra de Dios, hermanos, es bien profunda, que si no tenemos cuidado nos podemos confundir nosotros mismos. Y una vez más digo, ¿cuál es la tendencia de querer tener a más de uno, pues? Cuando la palabra de Dios dice que solo es uno. Dijo alguien, es que por si no vaya a ser que se disguste el Padre si yo solo me dirijo al Hijo. Mire, pues, se va a disgustar el Padre, dice. Oye, hijo, ¿por qué solo a ti te adoran y a mí no? Pareciera como que nosotros fuésemos niños de escuela dominical. Y así como nos ponían los dibujitos y las figuritas, así seguimos creyendo y enseñando, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no le da más lugar a que piense en más de uno, al menos en más de un Dios. En naturaleza, como decíamos, ahí sí hay varias formas. Y las principales son tres. Repito esto: Padre en la creación, porque Él creó todo. Hijo en la redención, porque así se le llamó al cuerpo. Y Espíritu Santo en la consolación. Cuando decimos que el Señor está entre nosotros, nos tenemos que referir al mismo Espíritu Santo, porque no puede ser que están los dos, ¿verdad? ¿O sí? Necesitamos dos espíritus, el del Señor y el Espíritu Santo. Y el del Padre, ¿por qué no? Como que nosotros mismos no hemos captado lo que Dios ha hecho. Por eso trato de que busquemos la mejor manera de comprender la respuesta que el Señor le dio a este escriba cuando le decía: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén, y a ese único Dios, a ese es que el Señor dice en el versículo 30 de la lectura de esta noche: y amarás al Señor tu Dios. El escriba no le dijo: oye Señor, pero ¿por qué no estás hablando de uno si son dos? ¿O son tres? No, ellos no se confundían en eso. ¿Sabía usted que los israelitas no creen en ninguna Trinidad? Eso es una ofensa para ellos. Un verdadero israelita solamente tiene un solo Dios. Eso de la Trinidad es cuestión de la tradición, de la idolatría, que poco a poco fue avanzando. Pero usted no vaya a leer eso en la Biblia como la Santísima Trinidad, hermano. Hay gente que se enoja porque yo le digo: no, yo conocí a una señora que se llamaba Trinidad. Y se enojan. ¿Y por qué se burlan? No, no me estoy burlando. Era la esposa de mi patrón, doña Trini. Pero porque el catolicismo cree así, ¿verdad? Pero Dios no es Trinidad, hermano, eso es ofensivo. Pensar que Dios es trino es ofensa. Es ofensivo eso para Dios. Analicémoslo bien en el espíritu y va a ver usted que es ofensivo decirle al Dios trino. No. A mí me diera vergüenza, perdone que lo diga, llamarle trino al único Dios verdadero. Porque la palabra de Dios dice lo contrario. El versículo 30 una vez más para dejarle: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Este es el principal mandamiento de Dios. Y luego agrega el segundo, porque nos quiere enseñar a que amemos a nuestro prójimo. Hermano, se siente un poco extraño para quien no está acostumbrado. Yo comprendo eso, no le digo que no, pero pues tiene que decirse lo que es, ¿verdad? Porque nosotros tenemos amigos, hermanos en Cristo, que tienen esa idea. Pero tampoco no les vamos a despreciar. ¿Quiénes somos nosotros para despreciarles? Son nuestros hermanos y debemos amarles hasta que un día el Señor les revele el misterio. Porque es revelación, de otra manera no vamos a entender. Vamos
Vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a dar gracias a Dios. Le esperamos mañana a las 7 de la noche. Seguimos gozándonos en presencia del Señor. Que Él nos ayude y nos regale otro día. Y podamos seguir. Mañana si vamos a leer. Hoy nada más quise reflexionar, detenerme un poco en esta respuesta que el Señor le dio al escriba. Pero mañana vamos a leer varios versículos en donde nos dice la palabra que Dios es uno y uno su nombre. Uno su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso solo aparece un nombre para 3 manifestaciones. No son 3 nombres para 3 divinas personas. Es un solo nombre para 3 manifestaciones que Dios ha tenido a la humanidad. Vamos a darle gracias al Señor. Oremos por las necesidades, por los que no vinieron. Recuerde, hay hermanos y hermanas que no vinieron, posiblemente porque les hizo daño la lluvia o porque el tráfico estuvo muy pesado, las razones que sean, pero vamos a dar gracias a Dios, invitándolos al convivio. Y hay caldo caliente. Si quiere tomarse un plato de caldo, si es mucho, nos va a tocar 2 platos. Así que será de bendición si usted gusta quedarse un momento a disfrutar los alimentos que han sentido nuestras hermanas en su corazón traer para la congregación presente. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, gracias a ti, Señor. Aquí estamos. Por tu gracia, por tu gran misericordia, por tu gran amor. No merecíamos estar, Señor, pero tú así lo quisiste en tu infinito amor. Porque ninguno de nosotros los seres humanos podemos cumplirte, Señor. Te fallamos de muchas formas. Te ofendemos. Hoy te pedimos perdón. Y queremos, Señor, que nos tomes en cuenta lo poquito que te damos y te ofrecemos. Somos incapaces de todo, Señor, pero con tu ayuda vamos caminando. Danos fortaleza, danos ánimo, Señor, para que no fallemos en tu presencia. Ayúdanos a comprender tu palabra bendita, para no ofenderte a ti ni a nuestros hermanos, sino para poder declarar y aclarar, Señor, lo que tú nos has dejado escrito, así como contestabas a aquellos que no entendían en tu tiempo, Señor. Pero tú nos has dejado la respuesta. Bendice, Padre, a cada hermana que se presentó. A mi hermana Alicia, Señor, escucha sus necesidades. Bendice a su hijo Samuel y a todos sus hijos y nietos, donde quiera que se encuentren. Asimismo, Señor, a mi hermana Zaira y a toda su familia, comenzando con Danielito y todos los demás hijos y nietos, y a su padre y toda la familia, donde quiera que estén, Señor. A nuestro hermano Raúl, Señor, bendícele, guárdalo, aumenta su fe. Fortalécelo, Señor, y provéele lo que él necesite. Bendice y protege a su nieta Alexis, donde quiera que esté nuestra hermana. Cuídala en su trabajo, donde quiera que ande, y que no desmaye, Señor, que siga tus pasos, obedeciendo a tu palabra, ella y toda la familia de mi hermano Raúl, Señor. Te pedimos por mi hermana Mariana, Señor, por su salud, pero también por sus hijos y familia, que tú los bendigas grandemente. Que tú te encargues de protegernos de todo mal, Señor. A mi hermana María Ullano, gracias por esos años que le has brindado de vida. Concédele más vida en victoria. Y toda enfermedad que le hayan diagnosticado, Señor, repréndela, apártala y dale sanidad total. Sí, Señor, porque tú eres el sanador por excelencia. Dale fe a tu sierva, Señor, y obra en su cuerpo, en su salud, Señor. Sea la divinidad que fuese, Señor, tú te harás cargo. Confiamos porque tú has hecho milagros durante toda la vida en nuestra presencia. La historia, Señor, nos cuenta y nosotros mismos somos testigos de los milagros. Bendice mi hermana María Anguiano, a su hija, Señor, con ese problema, de ese accidente, de ese choque, que tú le proveas todo lo que ella necesite, a su hijo, a sus nietos, a todos. Encárgate tú, Señor. A mi hermana Elo, Padre, síguele dando fuerza, ánimo junto a su esposo para que no desmayen aunque la prueba llegue. Encárgate tú, Señor, de ellos, guárdalos de todo peligro, líbralos de todo mal y a sus familias, Señor, desde el más chico hasta el más grande. Por mi hermana del Señor, sigue dando esa fe y ese ánimo para que siga clamando por sus hijos y nietos hasta que un día ellos también se rindan, Señor.
ellos también entreguen, Señor, sus vidas ante ti. Bendice a mi hermana, Señor, y sigue dando ese ánimo, esa fuerza, para que ella siga glorificando tu nombre, para que ella, Señor, siga testificando de lo que tú hiciste en su propia vida cuando estuvo a punto de llegar a la sepultura. Gracias, Señor, por habernos dejado hoy. Grande es tu amor. Aquí estamos. Los que han estado y están en las redes, bendícelos, cuídalos donde quiera que estén, Señor. Sigue dando el ánimo y la fe para no desmayar. Aquí estamos hoy, Señor, porque tú así lo quisiste. Considera, Señor, nuestra petición y escúchanos. Aquellos que no están aquí, Señor, los que no pudieron venir, mi hermana Belia, mi hermana María Elena Ramírez, ellos que siempre están aquí hoy, Señor, sin duda por la lluvia no pudieron. Donde quiera que estén, bendícelos, guárdalos. Los que están lejos, Señor, los que andan de viaje, en tus manos benditas los ponemos. Gracias, Padre, por aquellos que están enfermos y por cuya causa no están acá. Por ellos pedimos, Señor, dales a ellos, Señor, dale la respuesta que tanto anhelan, para que no haya excusa, Señor, pues tú siempre escuchas las oraciones, las necesidades de tus hijos. En tus manos benditas ponemos a los ausentes, Padre. Si a ti te place, nos regalarás mañana para seguirte honrando. Sí, Señor, el tiempo final se acerca y solo tú nos podrás rescatar. Sí, Padre, a ti te agradó hoy, aquí estamos. Gracias, Señor. Cuídanos de regreso a casita. Gracias por esta oportunidad. Danos, Señor, la protección que necesitamos, aún en medio de la lluvia. Líbranos de enfermedades y de accidentes, Señor. Guárdanos en tu mano bendita. Gracias, Padre. Nos despedimos en paz, pero no de ti, sino de este lugar precioso. Si a ti te place, será un día diferente mañana y estaremos aquí dándote honra y gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, si Dios nos concede mañana, hermanos. No sé si va a llover mañana, creo que solo hoy había pronóstico de lluvia, pero igual es la voluntad de Dios. Tal vez mañana sea distinto. Que Dios les bendiga. Servicio de la Iglesia Apostólica, un nuevo amanecer ha llegado a su conclusión. Dios bendiga al hermano Reinaldo Hernández, que está conectado desde Riverside, California. Dios le bendiga, hermano Reinaldo Hernández, a usted, a su esposa, la hermana Claudia, y a toda la familia conectados desde Riverside, California. Que Dios les bendiga muchísimo. Cuiden a Chispita. Así que Dios les bendiga, hermano Reinaldo Hernández, hermana Claudia, ahí donde se encuentran, en Riverside, California, a ustedes y a toda su familia. Que el Señor Jesús les bendiga en gran manera. ¿Quién es el hermano Reinaldo Hernández? El que dirige los servicios los domingos aquí en Iglesia Apostólica Un Nuevo Amanecer, ubicada en el 13102 Sixth Street, Chino, California 91710, donde el pastor es el hermano José y su esposa la hermana Norma Gámez. ¿Ya hizo? Amén. Yo no quise hacer porque había tanta agua y dije, ¿quién se va a tomar todo ese café? Así que si no lo tomamos, vamos a tener que llevarlo a casa. Gloria a Dios. Ahí está, si gustan un cafecito, un té de canela y el caldo para el frío. Dios les bendiga. Dios le bendiga también a usted, hermano Cruz. Dios le bendiga, hermano Cruz. Qué gusto que está conectado. Saludos para usted y su esposa, la hermana Ana, y a toda su familia, conectado desde Duarte, California, desde la ciudad de Duarte, California. La hermana del CID está aquí otra vez. A ella le gusta venir y saludar ahí a los hermanos. A ver, hermana del CID, ¿qué es lo que le va a decir a los hermanos? ¿Qué iglesia? La iglesia. En el corazón busquemos al Señor, que es lo que
tenemos que hacer. Al Señor nos tiene todavía con vida. Yo doy testimonio de todo lo que me ha pasado y he confiado en el Señor y he tenido fe. Él ha sido una gran bendición para mí. El Señor me ha guardado estos días y tengamos la fe y la confianza en Él y esperemos en Dios todo el tiempo. Busquemos al Señor, que el Señor no nos nada de mal, amados hermanos. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde. Amén, Amén. amén. Sí, que la bendiga, que tenga feliz noche. Amén, amén, amén. Ella es la hermana Ana del Cid. El testimonio de ella está grabado en una sección diferente. Yo voy a poner todos los videos juntos. Hay como 3, 4 videos que grabé en diferentes secciones. No recuerdo, pero yo los voy a poner juntos. Ahí voy a poner el testimonio de ella, la hermana del Cid. Ana del Cid, separado. Del Cid, con D al final. Ahí es el testimonio de ella, hermana que tiene más de 70 años, no recuerdo cuántos más después de los 70, un testimonio bien importante que tenemos que escucharlo. Bueno, ese no es el testimonio que ella dio ahorita, por supuesto, así de que ella es la hermana del Cid. Estaba también saludando al hermano Cruz, conectado desde la ciudad de Duarte, California. Dios le bendiga, hermano Cruz, a usted, a su esposa, la hermana Ana, y a toda su familia. Que Dios les bendiga muchísimo. Saludos también a la hermana Raquel Valdés. Digo Valdés por respeto a cómo está escrito ahí, pero ella me ha dicho que es hermana Raquel Valdés García. Pero por respeto a cómo lo han escrito ahí, por eso digo Raquel Valdés. Así que Dios le bendiga, hermana a Raquel Valdés, conectada desde Rialto, California. Saludos para usted y a toda su familia también. Los que les estoy mencionando son miembros de aquí de la congregación. El hermano Reinaldo con su esposa, la hermana Claudia, son miembros de aquí de la congregación. El hermano Reinaldo preside los servicios los domingos. La hermana Raquel Valdés también es miembro de aquí de la congregación y siempre está aquí en la iglesia. Hoy sí nos hizo falta, pero ella es de las hermanas que siempre están aquí. El hermano Reinaldo también está aquí, aunque solamente puede el día que él preside el servicio, pero a veces de repente aparece aquí entre la semana. Así de que Dios les bendiga a todos ustedes. Voy a leer el comentario que acaba de llegar ahí y por supuesto tenía que ser el hermano Reinaldo Hernández. Dice: amén, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Dios me lo bendiga siempre, mi hermano Tito. Muchísimas gracias, hermano Reinaldo, por esas palabras, ese mensaje positivo. Dios me lo bendiga siempre a usted y a su esposa, la hermana Claudia, y a toda su familia. Que el Señor Jesús les bendiga siempre. También la hermana Raquel Valdés manda un mensaje donde dice: Dios les bendiga a toda la congregación. Dios le bendiga, hermano Tito. Feliz noche. Igualmente para usted, hermana Raquel Valdés. Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Feliz noche. Feliz noche al hermano Reinaldo Hernández con su esposa. Feliz noche al hermano Cruz con su esposa, la hermana Ana. Así de que yo me despido de todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Nos vemos en una próxima ocasión. Les deseo una feliz noche a cada uno de ustedes. Les deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y o el lugar que ustedes vean y o escuchen este video cuando ya quede allí en mi página de Facebook. Así de que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Así de que todos ustedes nuevamente tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y o el lugar en donde se encuentren. Me despido de ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.
Me despido desde Chino, California, cuando aquí son exactamente las 9 de la noche con 18 minutos, hora de California. Que Dios les bendiga.